Hola y bienvenidos a la nueva temporada de nuestro programa Gente Extraordinaria. Iniciamos un nuevo ciclo de programas y lo vamos a iniciar con un tema muy importante, el acoso escolar. 1 de cada 3 niños o niñas sufre acoso escolar y lo sufren en silencio y a veces solo nos damos cuenta cuando explota la situación. Nosotros queremos hoy, con este programa, dar voz a la asociación Parar al Bullying y darles a conocer qué acciones se pueden hacer, cómo podemos prevenir este acoso escolar, que sufren, como digo, 1 de cada 3 niños y niñas y que cada vez la edad es más temprana. También vamos a hablar del ciberacoso, que tiene que ver indudablemente, sobre todo porque están en el anonimato. De estas cosas nos lo van a hablar a través de la psicóloga de la asociación, de la presidenta de la asociación, y por último terminaremos el programa con la intervención del director de responsabilidad social de la Universidad de Alicante, donde nos explicará también cuál es el proceso que puede hacer la universidad para apoyar a este colectivo y también para sensibilizar a la sociedad sobre este grave problema que, como digo, muchas veces pasa desapercibido, pero es alarmante. Y los padres tenéis muchas cosas que decir. ¿Me acompañan? Empezamos el programa. Estamos con la psicóloga de la asociación Stop al Bullying, Mar Navarro. Mar, gracias por estar con el programa Gente Extraordinaria. Y lo primero que queremos preguntarte y que nos enmarques el programa de hoy es que nos expliques qué es el bullying o el acoso escolar, ¿no? Porque a veces no sé si llegamos a confundir bullying y acoso escolar, aunque realmente es el mismo concepto. Y también un poco hablaremos del ciberacoso, pero al principio, acoso escolar. Cuando hablamos de bullying, hablamos de un comportamiento violento, ¿vale?, reiterado y que se genera en el entorno escolar. Digamos que hay una serie de criterios, porque puede haber un conflicto dentro del aula, no tiene por qué ser acoso escolar. Entonces, esos criterios son, por un lado, que haya una reiteración, es decir, que sea un comportamiento que se repita en el tiempo, ¿vale? Tiene que haber un desequilibrio de poder, es decir, que la persona que lo sufre siente que las personas que le intimidan están por encima de ella, ¿vale? Y tiene que haber una intencionalidad. De hecho, desde el punto de vista psicológico, está clasificado dentro del DSM-5 como trastornos de conducta. De hecho, bueno, las últimas estadísticas, según la Fundación, en el último estudio que se hizo, 24,4% de escolares sufrían acoso escolar y es un porcentaje bastante alto, sí. Es decir, y luego también la UNESCO marca pues eso, que 3 de cada 1 también sufren acoso escolar, es decir, que son datos bastante significativos. Parece que lo seccionamos mucho en las clases de niños y niñas más vulnerables, que es donde más hay, está claro, ¿no? Como pueden ser personas con discapacidad, personas con una orientación sexual determinada, por motivos de clase social, por motivo de raza, pero efectivamente es cualquier niño. Es decir, yo creo que eso es un concepto que tenemos que tener claro, aunque hay un sector de niños y niñas más vulnerables. Sí, digamos que hay unos factores de vulnerabilidad, pero eso no quiere decir de que cualquier tipo de niño por características X, ¿vale?, pueda sufrir también acoso escolar. Hay unas franjas de edades donde más se suele dar este tipo de acoso. Digamos que esto pasa, pero pasa en general con la mayoría de conductas problemáticas. Parece que ahora la edad digamos que está empezando antes a producirse este tipo de conductas, porque normalmente se solían producir más en lo que es la preadolescencia, adolescencia, pero ya empezamos a detectar casos de acoso en niños más pequeños. ¿Hay un perfil del acosador? ¿Podemos detectar, podemos prevenir en algún momento? A ver, el perfil del acosador, suele haber varios perfiles, pero digamos que normalmente las características suelen ser, en muchos casos, niños que igual tienen perfiles de personalidad con un complejo de superioridad, muchos casos son por trastorno de conducta, lo que he comentado antes por modelado, porque las familias tienen estilos de resolución de problemas que son agresivos o violentos, es decir, digamos que no hay un perfil concreto, sino que puede ser como se suele decir, multifactorial, pueden ser muchos factores. ¿Cómo podemos prevenir que un niño acose a otro? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Podemos detectar eso previamente? Eso, al final, realmente, tanto como la víctima como el agresor, tiene que haber un tratamiento. Si yo detecto, imaginaros que salimos fuera del contexto del acoso. Cualquier niño, niña o adolescente que tiene un trastorno de conducta, evidentemente necesita una intervención psicológica y lo que necesita es precisamente eso, el coger y realizar una intervención psicológica para poder trabajar y que aprenda eso,
porque normalmente hay un problema de habilidades sociales, pueden haber otra serie de factores, como he dicho, de tipo de autoestima, de complejos de superioridad, etc. Entonces es necesario el realizar, ya no solamente, porque muchas veces nos centramos en la víctima, no, hay que centrarse en el agresor, trabajar con el agresor. ¿Por qué? Porque eso tiene unas consecuencias también en el agresor. Cuando es una persona adulta, esos patrones que ahora está realizando los va a extrapolar a la vida adulta. ¿En qué tipo de actitudes? Pues acoso laboral, intimidación, etcétera, etcétera. Queremos trabajar en la prevención. ¿Y la prevención de dónde se haría? Desde la escuela. Desde la escuela, ¿cómo? Desde los niveles más primarios, desde infantil, primaria, empezar a trabajar con familia, alumnado y familias, que son los agentes principales. ¿De qué forma? Formando tanto a los profesionales, con imaginar talleres de familia, sobre patrones de parentalidad positiva, luego por otro lado, formar al profesorado, porque en muchas ocasiones el profesorado pues igual detecta esas conductas, pero bueno, la típica frase de es cosa de niños, tendemos a normalizarlo y eso al final genera un efecto de bola de nieve de que esas primeras conductas que decíamos que eran cosas de niños ya no son cosas de niños. Y luego con los propios niños y niñas, es decir, con los niños y niñas desde edades muy tempranas empezar a trabajar todo el tema de lo que son las competencias sociales. Eso sería realmente, más que la detección, la prevención, es lo que necesitamos. ¿Podríamos hablar de algún tratamiento hacia la persona que, quizá la palabra no sea tratamiento, pero ¿qué acciones se puede hacer en un momento determinado cuando un chico o una chica está en un proceso de acoso? ¿Cómo podemos detectar y cómo actuamos? ¿Qué le decimos o cómo podemos corregir? Es que aquí realmente hay una historia que yo creo que mucha gente por desconocimiento no sabe, pero existen los planes de convivencia. Es decir, los colegios y los centros educativos tienen la obligación normativa de tener planes de convivencia. En los planes de convivencia se tipifican una serie de faltas que pueden ser leves o graves contra la convivencia. Entonces, en el momento en que un niño, imagínate, pues insulta a tu compañero, no sé, molesta en clase, pues ese tipo de conductas tienen que tener una medida que puede ser correctora o disciplinaria. Si eso se hace desde un primer momento y lo atajamos, esto es acción-reacción, si eso lo hago desde un primer momento, pues seguramente pues el niño empiece a, como ha tenido una consecuencia, digamos, disciplinaria o si queremos llamar educativa, pues tiene que ir modificando. Eso es lo que se llama pues, modificación de conducta. Si hay una conducta negativa, tendrá que tener una consecuencia negativa. O sea, eso es lo que habría que trabajar en el aula, a través del plan de convivencia. Eso es en cuanto al acosador, pero el niño que se ve acosado, ¿cómo puede reaccionar? ¿Qué herramientas tendría? El niño que se siente... ¿Qué herramientas tiene? Pues exactamente en el colegio. Igual que se coge y se utiliza el plan de convivencia para que el niño que esté acosando, digamos que tenga una serie de medidas correctoras o disciplinarias, con el niño que está siendo acosado lo que se tiene que hacer es protegerlo, vigilar la situación, de que no se genere y luego trabajar con él, pues eso, porque al final tener en cuenta que el niño empieza a generar una serie de síntomas, ¿no? Pues por ejemplo que ya no deja, imaginar problemas de insomnio, deja de comer, no quiere participar en el aula, pues todo eso hay que trabajarlo, ¿vale? Entonces, se tiene que trabajar sobre todo la convivencia en el aula. Siempre hablamos de acosador y de acosado, pero no hablamos de los observadores, y los observadores son la clave fundamental dentro del aula. Digamos que el observador puede ser activo o pasivo. El observador pasivo es el que refuerza la conducta de bullying. ¿Qué quiere decir eso? La ley de silencio. Yo me callo, no digo nada y, como se suele decir en palabras llanas, si no hay espectáculo, no hay circo. Yeah. Entonces, si el acosador no tuviese a nadie que reforzase esa conducta, no lo haría. Entonces, hay que trabajar también con los observadores, con el resto de la clase. ¿Cómo puede detectar una familia, cómo detectar inicialmente unos padres que su hijo o su hija está recibiendo ese primer paso de acoso a través de redes sociales? Tenemos que tener concienciación sobre el tema del uso de dispositivos. La familia, tú no puedes dejar un móvil a un niño y que sea lo que Dios quiera, no. Tiene que haber una supervisión. Tanto supervisión física de que yo sepa lo que está haciendo, qué tipo de contenidos, qué frecuencia de uso tiene y luego además que tiene que tener un control parental. Es que yo, un niño de menos de 14 años, si yo tomo la decisión de que le dejo un dispositivo, da igual que es una tablet o un móvil o lo que sea, tiene que tener un control parental. Pero eso casi nadie lo hace. O sea, pues ese es el problema. Si tú tienes un control parental es más fácil de detectarlo. Claro. Y luego también si tú tienes tanto para la parte del acosador como para la parte del acosado, claro. Porque
es que estamos dejando en manos de niños y niñas muy pequeños una serie de dispositivos que te abren al mundo cualquier cosa, y luego está el anonimato, es decir, es que llegamos a cualquier lado. Ya no es el tema del ciberacoso, es que está el tema del grooming, está el tema del sexting, que no sé si conocéis la terminología, pero estamos hablando de que incluso personas adultas pueden contactar con niños pequeños para acosarles sexualmente a través de las redes. Yo, en el momento en el que le doy un dispositivo a mi hijo, yo tengo que hacer un contrato conductual con él. Un contrato conductual que es una hoja en la que diga: tú vas a utilizar estos dispositivos con estas franjas horarias y siguiendo estas normas de respeto hacia ti y hacia los demás. Mira, aquí hay que trabajar los valores, es decir, supervisión y trabajar valores. Es que hay una palabra que se utiliza que es el chupete digital, es que el móvil se ha convertido en el chupete digital. Entonces, lo malo que tiene es que al no haber esa supervisión por parte de las familias, igual hay contenidos que no son adecuados a la edad y están recibiendo una información a la que no es adecuada a la edad del niño o de la niña. Estamos con Salud Alarcón, que es presidenta de la asociación Plántale cara al bullying, y con ella nos va a marcar un poco y vamos a hablar qué acciones puede hacer desde una asociación para combatir este grave problema que es el bullying o el acoso escolar. Salud, gracias por venir a nuestro programa Gente Extraordinaria, y lo primero que te quiero preguntar es que me digas cuándo nace la asociación y cuál es el objetivo de esta asociación. Pues la asociación nació en el 2018 por un caso personal vivido en mi familia. Entonces, bueno, decidí primero montar una plataforma y vi que la gente pues me llamaba para preguntar qué tenía que hacer, porque es un tema muy desconocido. Cuando te pasa algo así, que esperamos que no les pase a mucha gente, te llaman para saber qué tienen que hacer, desesperados simplemente que te oigan al lado. Y bueno, poco a poco pues fui encontrando personas con la misma situación que nos estaba pasando en nuestra familia, que quería colaborar, pero personas con formación y personas sin formación, sea psicólogos, mediadores, mamás, papás. Entonces, desde el 2018 estamos constituidos como plataforma y en el 2020 ya como asociación. Y bueno, cuéntanos entonces, vamos a aprovechar que montas la asociación un poco, porque en primera persona tu familia sufre sufre un acoso escolar. ¿Y cómo surge esto? ¿Cómo lo nota una familia que uno de sus niños, de sus hijos, puede ser víctima del acoso escolar? Pues yo me acuerdo que una noche mi hija, desbordada, empezó a llorar sin por qué, tenía 8 años. Que dirán, bueno, ¿con 8 años se puede sufrir acoso escolar? Pues sí, pues con 8, con 5, con 6 y cada vez a edades más tempranas. Entonces, en ella sí que veíamos unas conductas un poco extrañas, de no querer entrar al colegio con las mismas amigas, le desaparecía material, tenía ya terrores nocturnos, trastornos de la comida, pero no asemeja esa palabra acoso escolar a lo que está sucediendo. Entonces un día sí que reventó y dijo, me está pasando todo esto. Entonces ya se nos encienden las alarmas a ver qué hacemos, dónde tenemos que acudir, porque estamos en un mundo desconocido, que no sabíamos dónde tenemos que acudir, qué hacer ni nada. Llamamos a un teléfono que nos proporciona ayuda, fuimos al centro y bueno, al final tuvimos que cambiar a mi hija de centro, pues creo que, vamos a decir, por el 90% de los casos que tenemos que... Y una cosa que a mí me alerta de cuando he estado viendo, para preparar el programa, un poco estadísticas y datos, me alerta eso que ¿por qué siempre tiene que ser la víctima la que tiene que abandonar ese centro escolar? En el momento en que los papás se ponen en contacto con el centro educativo, se saben quién son los agresores. El problema es que los centros educativos no sabemos el por qué no colaboran, porque es muy fácil coger y hacer esas técnicas, abrir el protocolo, el famoso protocolo que nadie a las familias nos lo proporciona. Es muy fácil, yo creo, y atajar. Y de hecho tenemos centros que lo hacen muy bien, lo que pasa es que tienen desconocimiento. Ahí estamos nosotros, que sabemos un poco guiarle, pero no sabemos por qué no quieren colaborar. Entonces, al final, lo que queremos, yo hablo como mamá y hablo como persona que está ayudando a familias, lo mejor que queremos es que nuestros hijos no sufran. ¿Y qué hacemos? Pues quitarlo de ese entorno, cambiarlo a un entorno nuevo para que empiece, pero claro, nos olvidamos de la víctima. Tiene que volver otra vez a integrarse en el mundo, nuevas personas, nuevos amigos, nuevas amistades y también en casa, porque ese problema atañe a la víctima, pero también a la familia, claro, por supuesto. Hay muchos niños y niñas, chicos y chicas, que no tienen esa fuerza, que siguen sufriéndolo, incluso hay datos alarmantes que llegan al suicidio.
Hay veces que no llegamos a tiempo porque la víctima no quiere reconocer, porque aún para ella es como que sentirse víctima y sentirse que algo está haciendo mal. Entonces, gracias a Dios, de momento van diciéndolo, pero a ver, mi hija, por ejemplo, yo no lo sabía, hacía un año que estaba sufriendo eso, pero ella no quería, no dar problemas a nosotros, ya bueno, incluso decía, es que yo me lo merezco. Ese es el problema, que yo me lo merezco. Eso es lo que piensan las víctimas. Algo está haciendo mal, que yo me lo merezco. Si alguna familia está sufriendo, detecta en un momento determinado que su hijo o su hija puede ser víctima de acoso escolar, ¿qué herramientas ponéis? ¿Qué les diríais? ¿A quién se deberían de dirigir? Bueno, en un principio lo que hacemos siempre es que nos llamen por teléfono, porque al lado del teléfono siempre quieren escuchar una voz amiga que empaticen con ellos, por bien que lo hemos pasado, como varias mamás de la asociación que lo hemos pasado, y luego un asesoramiento, una guía de dónde tienen que hacer, lo que tienen que hacer, pero en principio nosotros los 7 días de la semana atendemos el teléfono, no descansamos. En el momento que recibimos una llamada, en esa llamada a lo mejor en ese mismo momento se soluciona, le dices los papeles, los pasos que tiene que hacer la familia y afortunadamente el centro reacciona y se queda ahí en un mero, vamos a decirlo, conflicto, aunque no es conflicto, porque como hemos dicho antes, si es repetitivo en el tiempo, si hay abuso de poder, lo podemos dejar ahí. Pero si ya vamos viendo que va sucediendo otra vez, pues tenemos que pararlo de alguna manera. Entonces ya empiezan a intervenir, tenemos mediadores, tenemos psicólogos, tenemos personas que pueden acompañar a las familias en todo momento para guiarles, o sea que en el momento ya ese problema ya no se para en ese momento en el centro, ya tenemos un equipo detrás que ya nos ponemos todos en funcionamiento. Y por último, para terminar, que es muy interesante y estaríamos aquí mucho más tiempo hablando contigo, ¿qué le pedís a la administración? En este caso, la responsabilidad viene de la Generalitat Valenciana, ¿no? Esos protocolos que tú hablabas, yo los estoy leyendo y son inmensamente largos, engorrosos. ¿Qué le pedís? Es decir, que se aplique el protocolo, pero quizá que se agilice. ¿Subvenciones? ¿Qué pedís a la administración? Cuando se detecta en un colegio un caso de acoso escolar, es el centro el que tiene que activar el protocolo y nunca lo hacen. Somos los papás siempre que lo que tenemos que pedirlos, que se activen. Luego, otro problema que nos encontramos es que pedimos por escrito que nos faciliten el protocolo y las medidas que están teniendo en el centro y tampoco nos lo deniegan. Esa es otra medida. Luego hay supuestamente una persona de convivencia escolar que está ejerciendo, pero es que vamos a lo mismo de siempre. Esa persona no está formada, es un docente mismo del centro que la han cogido a dedo y la han puesto ahí, desde la asociación. Y yo creo que desde todas las asociaciones que estamos en conjunto trabajando al unísono, pedimos una persona pero externa, que no tenga nada que ver con el centro, que sea imparcial, porque yo creo que muchas personas no saben que el juez y parte de lo que es el acoso escolar de un centro es el director. Si el director dice que no hay acoso escolar, no hay acoso escolar. Por eso nosotros siempre estamos reivindicando la figura externa, que sea una persona externa, que no tenga nada que ver, un orientador, un psicólogo, que sea imparcial. Es una cosa, yo creo que la más urgente, la que estamos pidiendo. Y estamos con Roberto Muedano, que es el director del Secretariado de Responsabilidad Social de la universidad, que trabajan desde el punto de vista de investigación y una colaboración que se va a hacer con la asociación de Stop al Bullying para orientarnos y que también ser un poco portavoces, ¿no? que la sociedad le llegue un poco qué dice la universidad sobre esto. Pero Roberto, enmárcanos primero un poco en qué consiste este Departamento de Responsabilidad Social de la universidad. Hombre, el Secretariado de Responsabilidad Social tiene una mirada muy amplia en lo que sería la responsabilidad social y los muchos aspectos que están implicados en ella. Lógicamente, cualquier cuestión social que pueda tener cierta importancia para las personas o bien para el conjunto social nos interesa y tenemos la obligación de estar implicados en ello. Entonces, desde este secretariado, lógicamente el bullying es una cuestión que le prestamos especial atención y nos mostramos colaboradores con entidades que trabajan en el ámbito comunitario, como también la investigación que la universidad promueve a través de sus distintos departamentos o otro tipo de iniciativas que ocurren aquí. Y en el caso concreto de las acciones que podéis hacer o que puede hacer la universidad desde el punto de vista social de difusión y después desde el punto de vista ya más concreto de colaboración con la asociación de Stop al Bullying, ¿vais a firmar algún convenio? ¿Va a haber algún tipo de colaboración en concreto? Nosotros con la entidad Stop al Bullying
hemos firmado un convenio de colaboración en particular para el voluntariado, aunque de forma extensiva para acoger, apoyar y promocionar todo tipo de iniciativas que desde aquí puedan surgir. La universidad ya muestra un especial interés, puesto que tenemos aquí una facultad de educación y algunos departamentos muy directamente implicados en lo que sería esta cuestión. Creo que te comenté pues, una investigación muy interesante que hizo el Departamento de Sociología 1, donde trataban de encontrar razones más allá de las que comúnmente se manejan, y encontraron, y creo que es lo más característico de esta investigación, la aportación que dan las estructuras en que se ubica el proceso formativo, es decir, los colegios como espacios físicos que podrían estar determinando como factor contribuyente a que el bullying o no tenga mayor o menor incidencia. Esto es una cuestión a mí me parece muy interesante, y anteriormente tuvimos una iniciativa también para ser exportada a otros contextos, pero que surge en la universidad, de supervisión entre iguales como un buen mecanismo a la hora de prevenir o de trabajar con personas que pudieran tener cierta hándicap, cierta limitación en los procesos que está desarrollando en el contexto educativo en que se ubique. Sí, porque bueno, hemos visto que para poder prevenir, que es lo fundamental, el tema del acoso escolar, es un tema muy transversal, ¿no? Sí. Donde hay que colaborar todas las entidades y todo el mundo que interviene ahí, desde el profesor, la familia, los centros escolares. Entonces, vuestra participación en el tema de voluntariado, en esa acción transversal, ¿en qué va a consistir? Bueno, nuestro voluntariado va a estar abierto a lo que es participar en iniciativas que puedan surgir desde lo comunitario. Desde luego la universidad seguirá promoviendo y una constante en su quehacer de iniciar procesos o dinámicas que pudieran ir en este sentido. Entonces el voluntariado va a estar abierto a colaborar en todos estos aspectos, tanto lo que nos venga desde la comunidad como desde lo que se plantee desde la universidad. Sí. Y un área muy importante que hace la universidad normalmente es la formación, ¿no? Sí. Y en este aspecto, ¿qué acciones puede realizar la universidad o desde tu departamento para seguir mejorando en los propios profesionales, ¿no? El que tengan un concepto de cómo puedo detectar que un niño de 15 años está sufriendo bullying, antes de que sea excesivamente ya claro, ¿no? Y manifiesto que a lo mejor ya no se puede actuar. Claro. Eso, bueno, pues podríamos entender formas de enfocarlo de manera muy diferenciada en función de los estudios de que se trate o de los departamentos que se trate. Entiendo que toca muy de lleno, por ejemplo, a educación, y lógicamente ahí se ofrecerá formación central en relación al tema, y de manera transversal pues será una constante, ¿no? Ocurre de manera idéntica lo que entiendo que sería trabajo social, el grado en trabajo social, entiendo que sería también sociología y materias así. En el resto, pues nos preocupa que los alumnos pasen por su proceso formativo universitario sin al menos saber qué papel podrían ejercer como futuros profesionales o como personas contribuyentes a ello. Entonces, en eso trabajamos desde nuestro vicerrectorado de Igualdad e Inclusión, desde luego, y nuestro secretariado de Responsabilidad Social. Pues muchas gracias, Roberto, por darnos esta explicación, por estar con nosotros en el programa Gente Extraordinaria, y que sigáis con esa gran labor que estáis haciendo desde tu Departamento de Responsabilidad Social, no solamente apoyando en todos los temas formativos, sino también divulgando un poco hacia el exterior, hacia la sociedad, que tenemos que conseguir ser siempre un poco más solidarios con el resto de nuestros compañeros. Es una tarea interesante y que nos estimula, la verdad. Muchas gracias, José María. Hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que hayamos podido transmitir realmente qué es el acoso escolar, que si alguno de ustedes o conocen a alguien de alguna familia que sufre acoso escolar, bueno, pues saben que pueden actuar a través de la Asociación de Parada al Bullying. Gracias por seguirnos un día más y les espero la próxima semana.